El maestro dijo a sus discípulos, cuando oren, no usen muchas palabras como los gentiles, que se imaginan que por hablar mucho les harán caso. No sean como ellos, pues su Padre sabe lo que les hace falta antes de que lo pidan. Ustedes oren así: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versos 7 al 15. Orar es una necesidad vital. El Papa Francisco afirma que la oración no es magia, sino confiarse al abrazo amoroso del Padre Dios. Notas amables a la palabra de Dios, jueves 16 de junio, año 2022. La palabra de Dios nos pide para este día pensar en la oración. Un tema bien interesante para nosotros los católicos y los creyentes. ¿Será que existen personas que creen que orar es durar cantidad de horas? Orar es decir 2 palabras y ya oró. ¿Qué será la oración desde la Biblia, desde el testimonio de la vida de Jesús de Nazaret, que desde que nació y fue bautizado siempre la oración lo acompañó hasta el último momento cuando ya estaba en la cruz? Oró antes de irse a cumplir su misión. Entonces nosotros los católicos podemos decir que la oración es una necesidad vital. Esa es una buena definición. Y se puede decir sin lugar a equivocarse que oración y vida cristiana no se pueden separar. Mucho mejor esa definición. Una persona no puede ser rezandera y estar difamando de los demás, ser grosera con los demás, descartar a los demás, acabarle con la dignidad. Entonces la pregunta que le van a hacer a esa persona: ¿y para qué le sirve a usted la oración? No tiene sentido. Excelente definición del Papa Francisco. Se puede decir sin lugar a equivocarse que oración y vida cristiana son inseparables. La oración de la hora de Jesús es una oración llamada oración sacerdotal, que está en el capítulo 17 del Evangelio según San Juan. Recapitula toda la economía de la salvación, inspira las grandes peticiones del Padre Nuestro. Ahí tenemos una buena explicación. Hay un santo bien interesante en la historia que es San Juan Damasceno, y decía que la oración es la elevación del alma a Dios de bienes convenientes. Oigan esa sabiduría de ese santo. Cuando usted ore, pídale a Dios cosas convenientes, sea muy sincero. Orar es unir la mente y el corazón para elevarlo a Dios. San Agustín el santo de Hipona decía: la oración es el encuentro de la sed de Dios y la sed del hombre. La oración es una degustación anticipada del cielo que hace parte del paraíso para nosotros. La palabra de Dios enseña las características de una persona de oración. Muy bueno que uno sepa qué es una persona de oración para que no pierda tiempo, para que no le pasen los años y su vida no ha cambiado y sigue siendo la misma persona. No, ajústese a lo que dice la Biblia y el Catecismo de la Iglesia Católica. Características de una persona de oración. Primero, debe ser una persona humilde. Dice la Santa Biblia: el que se humilla será ensalzado. Segundo, debe ser una oración confiada. Dice la Biblia: todo cuanto pidan ya lo han recibido. Tercero, debe ser perseverante. Dice la Biblia: Dios hace justicia a quien lo clama día y noche. ¿Será que existen dificultades en la oración? Buena pregunta. ¿Será que hay personas que tienen mucho problema con la oración, dificultades con la oración? Respuesta: el Catecismo de la Iglesia Católica dice: primero, la distracción. Segundo, la mente se vuela y no desea detenerse. Vuela, 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 y la persona piensa en cantidad de cosas, termina quedándose dormido en la oración. ¿Será que hay dificultades en la oración? ¿Habrá dificultades en la oración? Entonces tenemos la distracción de la mente, la aridez espiritual: no tengo nada que decirle a Dios, me siento tan mal, estoy tan triste.
aridez. ¿En qué momentos debo orar? Preguntémosle a la Biblia. Primero, en todo momento y circunstancia. Jesucristo siempre oró en todos los momentos de su vida hasta el momento final en la cruz. Jesús aprendió a orar conforme a un corazón de hombre y le aprendió eso a la mamá. La Santísima Virgen María guardaba sus cositas en el corazón, oración, y lo aprende en las palabras de su pueblo en la sinagoga de Nazaret, en el templo. La oración de Jesús brota de una fuente grande, secreta. Yo debo estar en las cosas de mi Padre, dice la Escritura. Entonces Jesucristo ora en los momentos decisivos de su misión, antes que el Padre dé testimonio de él. Por ejemplo, en el bautismo, en la transfiguración, antes de dar cumplimiento a la pasión. Los discípulos le piden al Maestro, enséñanos a orar. Y el Maestro les enseña a orar con la mente y el corazón, a Dios orando y con el mazo dando. Hay que estar trabajando, hay que estar respetando a los demás, hay que tener buenas relaciones. La pregunta del millón: ¿cómo combinas la oración con tu manera de ser? ¿Será que son contrarias? Orar es una necesidad vital. Hemos aprendido ese tema por el día de hoy. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.